Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2 al 4. Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al 4. La palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os habléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Esperamos, Señor, tu palabra con hambre y sed, Padre Santo. Todo nuestro ser se encuentra, Señor, anhelante, se encuentra, Señor, dispuestos a recibir tu palabra, porque nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está preparado como terreno fértil, Señor, para que sea sembrada cada una de tus palabras, Señor, en nuestro corazón y dé abundante fruto del Espíritu, Padre. Háblanos en esta mañana, ponemos toda nuestra fe y la pondremos por obra cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén, amén y amén. Muy bien, qué lindo, qué maravilloso es estar en la presencia de Dios, haberlo adorado, haber alabado, haber cantado esas canciones, y luego ahora estamos listos, atentos, preparados, vigilantes para escuchar la palabra de Dios con fe, entenderla y atesorarla en nuestro corazón, para que en el momento que necesitemos pongamos en práctica todo lo que aprendemos del Señor. Entonces, hoy vamos a iniciar una serie. Esta serie se titula Es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar. Y debemos madurar espiritualmente, crecer, dice, porque Santiago nos dice: necesitamos ser perfectos y cabales para que no nos falte cosa alguna. Entonces, en todas nuestras áreas de nuestra vida, nosotros debemos crecer día a día en la perfección de Dios y ser cabales, ser verdaderos, leales, fieles, firmes en la palabra de Dios. Pero todo esto se hace gracias al amor de Dios, gracias a los dones que Dios nos da, a el amor de Dios, al poder de Dios, al dominio de Dios que está en el Espíritu Santo y que mora en nosotros. Todo eso hace que nosotros día a día estemos creciendo, madurando espiritualmente. En estos tiempos de violencia, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de rumores de guerra, por aquí y por allá, nosotros como cristianos debemos madurar, porque el Señor dice: debemos guardar nuestro gozo. No debemos perder el gozo ante las circunstancias adversas que estamos viviendo. Ese gozo debe estar vivo, esa llama del gozo debe estar vivo, y sabiendo que nuestra fe, dice, primero va a producir paciencia. Entonces hoy la primera parte es la mansedumbre. Es tiempo de crecer. Parte 1, mansedumbre. Bien sabemos que la mansedumbre tiene dos fundamentos donde descansa esa mansedumbre: la paciencia, la humildad. La humildad y la paciencia es el primer paso para crecer espiritualmente, para madurar, para ser transformado de acuerdo al carácter de Cristo. El primer paso es la mansedumbre. El Señor dice: yo veo los corazones, peso los pensamientos, yo discierno todo lo que hay en el corazón.
Y dice, si se acercan a mí con un corazón humilde, entonces yo les perdonaré. Yo les voy a restaurar. Y la obra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es siempre llevarnos a un carácter semejante al de Cristo. Cuando tenemos integridad con Dios, podemos lograr esa madurez espiritual que se refleja en un carácter firme. Mientras haya integridad, nuestro carácter se va afirmando y vamos madurando espiritualmente. Todo esto se tiene que lograr con la mansedumbre. Siempre ser humildes y pacientes, esperando en Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Es tiempo de madurar. Seamos perfectos y cabales en todas nuestras áreas de la vida, manteniendo la integridad con Dios y dejándonos moldear, porque hay referencias en la Biblia que dice: Jesús es nuestro alfarero y nosotros somos como barros. Tenemos que ir para que el Señor nos forme en esos vasos dignos de llevar su excelencia, su gloria, de llevar sus bendiciones, sus enseñanzas, de llevar todo lo que el Señor nos dice que llevemos a los demás. Por eso tenemos que ser moldeados, tenemos que ser refinados, limpiados, entrar al horno de fuego y luego ser nuevamente lavados, luego tallados, burilados, y entonces tenemos ese vaso de barro digno de que el Señor va a llenar todo para poder llevar a los que realmente necesitan. Y entonces, ¿cómo nosotros damos ese paso? Como le dije, primero es la fe. Creemos en Dios. Y entonces viene nuestra voluntad de mansedumbre, ser mansos, que nuestro corazón sea humilde con Dios, sea sincero, sea veraz con Dios, que reconozca todos sus errores, sus pecados, y sepa que Dios es un Padre que está esperando que le confesemos nuestros pecados y en el nombre de Cristo pidamos perdón y seremos perdonados. Y entonces empezamos ese proceso de perfección. Entonces, ¿qué necesitamos? Mansedumbre. Vamos a Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Mateo 11, versículos 28 al 30. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón, mansedumbre. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, pongo, Señor, en tus manos toda esta serie, Señor, de Es tiempo de madurar, Padre Santo. Gracias, Señor, que se cumpla tu propósito y tu plan, Señor, con esta serie para madurar en mansedumbre, Señor, y en todas las áreas que debemos madurar. Háblanos, Señor, para seguir tus instrucciones atesorado en nuestro corazón, toda tu palabra, Señor, y así seguir creciendo y madurando espiritualmente, Señor. En este día, Padre, háblanos sobre la mansedumbre. Queremos entender, queremos comprender, Señor, y poner en nuestro corazón atesorado, para que en el momento de la prueba, de la dificultad, seamos mansos, Señor, y así cada día y cada momento crecer más en mansedumbre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces la mansedumbre es un proceso. La mansedumbre es un proceso que tenemos que
lograr. Como dice el Señor, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Trabajados y cargados. Esto hace una referencia espiritual. Cuando habla trabajados, habla del cansancio y la debilidad. ¿Qué cosa? Física, corporal. Y cuando dice cargados, habla del alma. Habla del alma, de los sentimientos, de las emociones. ¿Ve? Qué maravilloso, ¿no? Entonces acá dice, los que están físicamente agotados, débiles, trabajados, que ya no tienen fuerza, no hay fortaleza. Y también los que están en el alma, heridos, frustrados, fracasados, injustamente tratados, discriminados, etc. Vengan, que yo les voy a hacer descansar. Entonces, es un proceso, la misericordia, la mansedumbre. Para ser mansos debemos entrar al proceso de humildad y, como dice el Señor, paciencia. Humildad y paciencia. Humildad para presentarnos ante nuestro Dios, sabiendo que Él es nuestro Padre y es el Dios todopoderoso, el gran yo soy, y esperar en el tiempo que Él va a transformarnos. Qué maravilloso, ¿no? Por eso dice, cuando no tenemos mansedumbre, somos personas inconstantes, inseguras y sobre todo somos personas reactivas de acuerdo a las circunstancias. Nos dejamos llevar por las emociones, los sentimientos, pero cuando logras la mansedumbre, poniendo tu corazón humilde y esperando en Dios, entonces las cosas cambian. Puedes tener el gozo y la paz en tu corazón en ese tiempo que esperas, cuando humillas tu corazón y esperas en Dios. En ese tiempo la mansedumbre da su fruto en la sabiduría, porque tu corazón está lleno de gozo y lleno de paz ante toda circunstancia negativa que viene del exterior, y puedes tomar buenas decisiones. Ahí despierta la sabiduría. Sabes qué pensar, sabes qué sentir y sabes qué hablar y sabes qué hacer. Ya no te alocas para tomar decisiones apresuradas y luego trae consecuencias. Qué maravilloso, ¿no? Entonces dice, debemos aprender de Cristo a tener un corazón humilde. Y un corazón humilde empieza cuando nosotros mostramos un verdadero arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios nos exhorta y nos lleva a convencimiento de pecado, el siguiente paso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es esa voluntad de aceptar esa transformación interna para no volver a cometer lo malo que estábamos cometiendo. Y el único que nos puede ayudar en esa transformación interna es Dios, mediante Cristo, mediante el Espíritu Santo y mediante la palabra. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, con el arrepentimiento, nosotros podemos empezar ese proceso de mansedumbre, humillar nuestro corazón, reconocer que necesitamos esa sanidad, esa ayuda, ese perdón de Dios para ser transformados y empezar a hacer lo bueno, empezar a andar con mansedumbre. ¿Ve? Lo primero que el Señor nos pide para entrar en ese proceso de mansedumbre es de que dice, vengan a mí. Vengan a mí, dice lo primero que debemos hacer.
O sea, si alguien nos insulta, si alguien nos hace daño, si alguien actúa con maldad, lo primero que debemos hacer es ir a Cristo. No reaccionar, no tratar de resolver en ese momento. Si alguien me está gritando, yo callo y voy, empiezo a orar, empiezo a decir: Señor Jesús, ven a mí. No me pongo a contestar, no me pongo boca a boca con el que me está acusando, con el que me está ofendiendo, o con el que me hace quedar mal, o el que me está haciendo maldad. No reacciono contra ellos, sino voy a Dios. ¿Ve? Tengo que refugiarme en mi fortaleza, en mi roca fuerte, en mi lugar seguro, que es Cristo. A los pies de Cristo tengo que ir. Mi espíritu y el Espíritu Santo, que están unidos, me guían a ir a Cristo. Y entonces dice, recordando la palabra de Dios, antes de hablar, antes de reaccionar mal, voy a Cristo. Recordando Salmo 34:8, que dice: prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Entonces, cuando estamos siendo atacados, ofendidos, nosotros empezamos el proceso de mansedumbre yendo a Cristo, sabiendo que el Señor es bueno. Él no nos va a acusar, no nos va a condenar, no nos va a echar fuera, sino Él nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a mostrar su amor, su compasión, su misericordia, porque Él es bueno. Él es bueno. Qué maravilloso. Entonces dice, vamos a encontrar la dicha, o sea, la dicha, la paz, el gozo, la alegría, la tranquilidad, la fe, la confianza, la paciencia. Debemos estar seguros de que Dios es bueno y que Él nos ama y que nos va a acoger cuando vamos a Él. Lo segundo es lo que está en Salmo 23 y declaramos esa palabra: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hará descansar, junto a tranquilas aguas Él me conducirá. Qué maravilloso, ¿no? Entonces Él hace descansar mi alma, mi espíritu, para que descanse mi cuerpo. Y entonces va a fortalecerme con su amor, con su compasión, va a curar toda herida, toda ofensa, para que no esté guardada en mi corazón ninguna ofensa. Porque si guardamos una ofensa, empezamos a construir un puente para el resentimiento. Y entonces, cuando dejamos que la ofensa esté dentro de nosotros, viene el resentimiento, y el resentimiento crea un corazón orgulloso, un corazón vengativo, un corazón, dice, duro, terco. Y cuando se actúa con ese corazón, se actúa mal. Se actúa tratando de destruir a las personas. Cuando nuestra guerra no es contra sangre ni carne, no es contra personas, sino son contra espíritus que están operando en la otra persona. Y entonces hay que saber actuar, cuándo hablar, cuándo decir, cuándo reaccionar. Y solamente cuando destruimos ese puente de resentimiento, no vamos a llegar al odio, a la ira, sino seguimos el puente de la humildad, tal como Cristo nos muestra, nos enseña la humildad y la mansedumbre, la paciencia
entonces tomo ese puente y llego a la mansedumbre. Qué maravilloso. Dice, vengan, prueben. El Señor es bueno. El segundo paso para la mansedumbre, para crecer y madurar en mansedumbre, dice, aceptar y aprender de Cristo. En todo el Nuevo Testamento, en las cartas, epístolas y también en el Antiguo Testamento, nos muestran a Cristo, un Cristo que enseña la verdad, la justicia, y enseña con tal autoridad, porque Él ha decidido amar y obedecer a su Padre. Y tal como ha aprendido de su Padre, así viene y nos enseña y nos muestra todo ese amor, toda esa paciencia, toda esa humildad de corazón, para que nosotros aprendamos y aceptemos que si somos cristianos, tenemos el carácter de Cristo. Ese proceso interno por el medio por el cual la persona empieza a vivir en paz, empieza a alimentarse de pastos verdes, a alimentarse de el amor, de la compasión, de la piedad hacia tu prójimo, inclusive amar a los enemigos, lo que naturalmente ninguna persona puede hacerlo. Pero en Cristo, cuando pasamos ese puente, llegamos a la mansedumbre, entonces podemos perdonar y mantener nuestro corazón humilde y paciente en Dios. Porque en Salmos 37:11 dice, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y en prosperidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo tercero dice, es de que hallaremos descanso, y eso representa que vamos a disfrutar en nuestro interior todo el amor de Dios. Vamos a experimentar el poder del amor de Dios. Y eso se manifiesta en descanso, en un descanso espiritual, pero en un descanso no de dormirse, de tirarse pierna suelta, sino en un descanso que fortalece, en un descanso que vitaliza, que nutre, que anima. Qué maravilloso. Nuestro espíritu empieza a animarse y entonces fortalece al cuerpo físico. Qué maravilloso. Por eso dice, cuando nos encontramos en la prueba o en la prisión de la vida, que nos obliga a tomar reacciones, nosotros debemos dar respuesta de mansedumbre. Y como damos respuesta de mansedumbre, es porque hemos pasado estos 3 pasos. Hemos ido a Cristo, hemos aceptado y hemos aprendido la humildad de corazón que Él tiene, y entonces estamos listos porque hemos recibido ese descanso, porque como dice Hebreos 4:11, nos hemos esforzado para entrar en ese reposo, para no caer y seguir el mal ejemplo de la desobediencia. Qué maravilloso. Cuando seguimos estos 3 pasos de ir a Cristo, de aceptar y aprender las enseñanzas de Cristo, el ejemplo de Cristo, y tener ese corazón humilde, entonces nosotros estamos descansados. Así el Señor nos hace descansar. ¿Y por qué dice esforcémonos? Porque a veces no queremos dejar nuestra naturaleza pecaminosa, nos resistimos a perdonar, nos resistimos a esperar, nos resistimos a ser humildes. Queremos hacer valer nuestro derecho.
Queremos hacer justicia con nuestra propia mano. Queremos verlo pagar todo el mal que nos han hecho. Y es por eso que dice, debemos esforzarnos en el Espíritu Santo. Tenemos el dominio propio. Es duro, sí, es duro, pero estamos en los brazos de nuestro Padre. Estamos con Cristo y el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando vemos de que debemos, dice, mostrar un corazón humilde, eso no significa que debemos ser débiles, sino la mansedumbre tiene una fuerza interior, tiene un poder interior que permite que pongamos nuestra voluntad a la palabra de Dios. Esa es sabiduría. Y podamos reaccionar bajo el control del Espíritu Santo. Qué maravilloso. No nos dejamos llevar por nuestras emociones, ni reaccionamos sin control ante una situación adversa. Más bien, empezamos a vivir bajo el dominio y la guía del Espíritu Santo. Le permitimos que sea el Espíritu Santo que obre, que hable, que siente, que piense lo que debemos pensar ante un suceso o ante una persona específica que nos está haciendo daño. La mansedumbre nos lleva a aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, y si Él dice lo que es mejor para nuestra vida, entonces eso es bueno y eso debemos aceptarlo, y solo con la mansedumbre podemos aceptar. El manso no lucha contra la voluntad de Dios, sino que vive con la expectativa de que siempre aprenderá algo gracias a la experiencia que Dios le trae a su vida. Esta actitud protege el corazón de la amargura, de la ira, de la contienda, de la pelea, de la desunión. El manso de corazón no se enfrenta a los demás como si fueran sus enemigos. Los respeta, los valora, porque sabe que también han sido creados a la imagen de Dios. Y si no son cristianos, necesitan recibir a Cristo. Y con la mansedumbre, la madurez espiritual que tengo, puedo animarlo. Al ver mi testimonio, puedo animar a acercarse a Cristo, ya que pueda recibir su salvación. Entonces, debemos crecer en mansedumbre. ¿Para qué? Para igual enseñar y ser testimonio a los que están cansados y agobiados, los que se dejan llevar por arrebatos emocionales y nos hacen daño. Claro que nos hacen daño, pero no logran ofender nuestro corazón, porque nuestro corazón es manso y humilde. Qué maravilloso. Ya no reaccionamos con acciones malas ni con palabras de amargura o resentimiento, sino mostramos sabiduría y sabemos que también esa persona necesita un descanso y solo Cristo le puede dar, y nosotros tenemos que animar a que Cristo entre en sus vidas. Qué maravilloso. La mansedumbre ayuda a ser disciplinado, ayuda a ser honesto, ayuda a ser verdadero, ayuda a ser fiel, ayuda a ser leal, sincero y justo con uno mismo y con los demás. La palabra de Dios dice: ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, cuando nosotros somos disciplinados, somos honestos, somos verdaderos, somos fieles, somos leales, somos sinceros, somos justos con Dios, entonces también podremos ser igual, mostrar esa mansedumbre con los demás y ya no juzgarlos y condenarlos.
o querer que nosotros podamos cambiar o queramos cambiar a los demás. En la mansedumbre llevamos a los demás a que Cristo sea quien lo cambie. Así que es urgente primero crecer en mansedumbre ante la presión del orgullo y las acusaciones de querer reaccionar con una vieja naturaleza. Debemos crecer en mansedumbre. ¿Qué dice 2 de Corintios 10 del 3 al 5? Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¡Qué maravilloso! Es verdad que vivimos en un mundo que no sabemos actuar bien y nos ponemos a actuar como el mundo quiere que actuemos. Como dice, pisamos el palito. Si alguien viene con ira, con malas palabras, nosotros respondemos igual, hasta peor. Pero es verdad también que nosotros tenemos a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo, y debemos actuar con mansedumbre, con sumisión, con obediencia, con disciplina, con fidelidad a la palabra de Dios. Y sobre todo con la ternura que aprendemos de Cristo. Ese afecto, esa simpatía, ese amor, ese apego, esa devoción de Cristo. No luches con las armas del mundo, ni con las armas carnales. Al contrario, usa el poder de Dios, la mansedumbre, para destruir esas fuerzas del mal, esas acusaciones, ese orgullo, ese odio, esa raíz de amargura que nos impide seguir conociendo a Dios, que estorba nuestra comunión con Dios. Con el poder de Dios podemos hacer que nuestra mente sea renovada, cambiemos nuestra manera de pensar y veamos espiritualmente el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, y decidamos obedecer en todo a Dios. Que las presiones y las pruebas que sufrimos en esta vida, debemos tener presente de que Dios muchas veces lo permite, pero para ayudarnos a crecer espiritualmente en carácter y en integridad. A veces decimos: Dios, ¿por qué nos castiga? Dios no nos castiga. Nuestra desobediencia nos lleva a un mar de dificultades. Y a veces el Señor permite porque somos tercos. A la primera no queremos ser humildes de corazón. Y entonces el Señor permite que experimentamos dolor. Pero todo eso, el Señor hace que nos ayude a crecer espiritualmente y nunca más volver a cometer los mismos errores. Bendito sea el Señor. Y eso nos mantendrá íntegro en nuestra comunión con Dios. Ya no vas a elaborar ese puente de resentimiento para llegar a tener una vida de orgullo, de violencia, de falta de perdón, de ingratitud, de infidelidad, deshonestidad. Sino destruyes ese puente y vas al puente del corazón humilde, de paciencia que es Cristo. Cruzas ese puente y llegas a la mansedumbre. Y en esa mansedumbre no hay orgullo, no hay acusación, no hay malos pensamientos, no hay malos sentimientos, no hay malos deseos, sino amor y perdón, gracia y favor, obediencia y fidelidad, fe y constancia en la esperanza.
que tenemos en Cristo. Entonces, las presiones son una oportunidad para crecer en mansedumbre. Cuando crecemos en verdad, crecemos en mansedumbre. Debido a las presiones del orgullo y las acusaciones, podemos decir: estoy dolido, pero no estoy ofendido. Si cruzas ese puente de un corazón humilde y paciente, llegas a la mansedumbre, y en la mansedumbre siempre, aunque vengan dificultades, venga acusaciones, venga lo que venga del mundo, nosotros podemos decir: nada nos ofende, nada nos duele. Aún si estoy dolido, no estoy ofendido. Qué maravilloso, cómo protege la mansedumbre nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro cuerpo. No permitas que el dolor se vuelva un resentimiento, y nos enseña: para ser mansos, vamos a entregar ese dolor a Cristo, y entonces podremos crecer en mansedumbre. Escucha esto con atención. Entre el dolor y la ofensa hay un puente que se llama resentimiento, y ese puente nos lleva al orgullo y destruye la desobediencia a Dios, a la verdad, a la justicia, al amor, al perdón, a la ternura, al poder de Dios para nuestra vida. Cuando vamos por ese camino que es Cristo, corazón humilde y paciente, llegamos al lugar de la mansedumbre, al conocimiento pleno de Dios. En nuestra vida vamos a tener que pasar muchas presiones, muchas pruebas. Por eso es mejor ahora madurar en la mansedumbre, para así nunca más volver a actuar mal. Y seguiremos creciendo. Cada vez que logramos algo, vienen pruebas más grandes, pero ya tú has crecido en mansedumbre y seguirás creciendo. No te vas a quedar ni vas a bajar, sino vas a seguir creciendo, mostrando esa mansedumbre. Dios te seguirá ayudando a crecer espiritualmente, te seguirá a seguir madurando en mansedumbre, teniendo un corazón humilde y la paciencia plena en Dios. Él va a cuidar tu corazón. Bendito sea el Señor. Esa es la mansedumbre de Cristo. Y ahí podemos descansar. Ahí podemos tener nuevamente las fuerzas para levantarnos y seguir caminando de la mano de Cristo. Cuando estés bajo presión, crece en mansedumbre. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Es tiempo, Señor, de madurar. Y empezamos, Padre Santo, con nuestro corazón. Padre, te presentamos nuestro corazón para aceptar tu enseñanza, Señor. Ir primero a ti, Señor, porque tu palabra dice: vengan. Sabemos que tú eres bueno, que tú tienes, Señor, los mejores planes, los mejores pensamientos. Señor, tú nos cuidas porque eres nuestro pastor y siempre nos darás descanso ante nuestra debilidad para fortalecernos y salir, Señor, alimentados con tu palabra. Señor, calmado toda sed con tu agua de la fuente de vida. Y seguiremos aprendiendo, Señor, del corazón paciente y humilde de tu Hijo Jesucristo. Está escrito en toda la Biblia, Señor. Tendremos esa diligencia de escudriñar tu palabra y seguir ese proceso, Señor, para mantener nuestra paz, nuestro gozo dentro de nosotros. Señor, y la humildad en nuestro corazón seguirá transformando día a día, y así el gozo no lo perderemos, Señor. Esforzaremos siempre, nos vamos a esforzar a entrar en tu reposo, ir a tus brazos, Señor, porque tú eres nuestro castillo fuerte, nuestra roca firme.
nuestro lugar seguro. Gracias, Señor. Hoy entendemos que debemos seguir creciendo, Señor. Debemos seguir madurando, Padre Santo, y no vamos a permitir que el dolor se vuelva resentimiento. No vamos a construir ese puente de resentimiento para llegar, Señor, a la amargura, sino que vamos a destruir con esa paciencia, con ese amor, Señor, y caminaremos en el puente que es Cristo. Gracias, Señor. Hoy decimos con toda fe, nada nos ofende, nada nos ofende, sino que en Cristo tenemos ese corazón humilde y paciente. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. El reto está dado: a seguir creciendo en mansedumbre, a tener un corazón humilde y paciente, un corazón como el de Cristo. Aprendamos de las Escrituras, aprendamos de Cristo cómo actuaba, cómo respondía, cómo enseñaba y cómo Él quiere encontrarnos cuando viene por segunda vez. Mansos y humildes de corazón. Bendiciones, un abrazo.